mental en este Día Mundial que viene a hablarnos de este tema. Y para eso nos acompaña el psicólogo Joaquín Rosales, que es parte del tremendo equipo de Clínica San José, que además nos acompaña aquí en la M Radio y es parte también de nuestros queridos auspiciadores. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día, Joaquín. Nos vienes a hablar un poco de este Día de la Salud Mental. Cuéntanos, ¿por qué se conmemora y por qué es importante hablar y darle un día finalmente a la salud mental? Claro. Bueno, este día se conmemora, ¿cierto? Porque fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud a partir del año 92 para poder concientizar sobre la salud mental y poder prevenir, ¿cierto? De una mejor forma a los usuarios de la salud mental, ¿cierto? Ya que han estado a lo largo de la historia marcados por estigmas, ¿cierto? Y han estado... Se promueve la salud mental el 10 de octubre para poder conversar sobre este tema que es bastante relevante y en ese sentido poder reducir los estigmas. Históricamente las personas que han sufrido problemas de salud mental han tenido problemas, ¿cierto?, en cuanto a la integración social. Claro, siempre como tú dijiste, los estigmas se les enjuicia, la gente muchas veces los hace a un lado, los aísla. Siento que finalmente hoy en día con los estudios se ha comprobado que la gente puede lidiar con su salud mental y tener una vida socialmente plena también. Claro. En algún momento de nuestra historia los tratamientos que habían eran muy rudimentarios, ¿cierto? Que implicaban incluso el aislamiento de la persona de la sociedad. Hubo un punto en el que eso se empezó a cuestionar bastante y se empezó a integrar más lo que es la atención de salud mental en los programas de salud general, ¿cierto? Por eso hoy en día también existe la atención primaria de salud, en donde, ¿cierto?, las personas pueden acceder a un psicólogo fácilmente sin la necesidad de pasar por todo un proceso institucional, ¿cierto?, para recibir un tratamiento. Eso, estábamos hablando, empezaste a hablar justo de los tratamientos. ¿Qué relevancia tiene como la detección temprana de los problemas de salud mental y cómo podemos fomentar a que la gente pida ayuda, o mejor dicho, ¿cuándo es el momento de pedir ayuda? ¿O en qué momento yo debo saber, así como, creo que tengo un problema de salud mental? Que aparte, cuando hablamos de salud mental, la gente inmediatamente puede pensar en una enfermedad más grave. Claro. O sea, todas las enfermedades de salud mental pueden ser graves, pero me imagino como la gente puede decir esquizofrenia o bipolaridad, pero a veces hay otras como crisis de ansiedad, el estrés mismo genera problemas de salud mental. ¿En qué momento decir esto no está bien, necesito ayuda? Claro. Yo creo que existen diferentes momentos en la etapa de una persona, ¿cierto?, para poder revisar cómo está su salud mental como tal. Una detección temprana no solamente es a temprana edad, ¿cierto?, sino que en los inicios de un posible desarrollo de un trastorno, una depresión, ¿cierto?, ya que así se puede evaluar de una mejor forma cuál va a ser el pronóstico de la persona, ya que se está tratando, como decimos, ¿cierto?, de forma temprana, preventivamente. Aún así, creo que es necesario también considerar el hecho de no solamente atenderse, ¿cierto?, con un psicólogo en una consulta de salud mental por problemas de salud mental, sino que también de forma preventiva, ¿no? Como digo, en diferentes etapas de la vida, en diferentes circunstancias, pueden haber momentos en los que requerimos una ayuda o una opinión externa, ¿cierto?, para poder enfrentar los desafíos que nos puede tocar en la vida. Súper necesario eso, lo que acabas de decir, pensando en que justamente, por ejemplo, tuve conocidos que han vivido en Arica algo muy cotidiano, un accidente de tránsito, por ejemplo, uh-huh, y que después eso les gatilló una serie de extraños síntomas. Claro. O problemas de sueño, más allá de los problemas y los dolores físicos, sino que algunos problemas ya ligados específicamente con trastornos de sueño, mucha angustia, pánico constante, y ahí han necesitado también
refuerzo y hablar con un profesional de la salud mental. Exacto. Existen, como dices tú, hay diferentes señales o diferentes síntomas que podemos considerar, ¿cierto? Lo más frecuente es que se presentan en las personas son una sensación de ansiedad o estrés persistente, ¿cierto? Problemas para dormir, cambio en el humor. A veces las personas tienden a sentirse más irritables de lo normal. Y cuando se pueden dar cuenta de esos cambios, ¿cierto?, en su comportamiento, es cuando visitan o consultan a un psicólogo, ¿cierto? La mayor cantidad de personas deja que el tiempo pase y los problemas se van agravando, ¿cierto? Con el pasar del tiempo. Por eso es necesario poder enfrentar estas situaciones tempranamente para que las consecuencias no sean tan graves. Eso es súper importante, como empezar a darse cuenta de, oye, estoy más gruñón de lo normal, porque tengo más pena de lo habitual. Todas esas son pequeñas señales que nos pueden llamar, o incluso algunos de nuestros cercanos, de nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias o nuestros amigos que nos pueden decir, oye, te pasa algo, estás extraño. Ahí también, porque a veces no somos nosotros mismos los que nos cuesta darnos cuenta de que hay algo que no está bien, y como tú bien decías, esperar a que se pase solo no es la solución bajo ninguna circunstancia. ¿Hay alguna estrategia o hábito que se pueda recomendar para tener una buena salud mental día a día? Que claro. Yo creo que es lo más complejo en este mundo en el cual estamos ahora, entre el ataque a las redes sociales, las noticias, en guerras en el mundo, situaciones económicas, en fin, estamos en un estrés siempre muy alto, expuestos también a un montón de señales y condiciones que nos hacen preocuparnos en exceso. Claro, ¿cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cómo podemos generar alguna estrategia o hábito que nos pueda ayudar en la salud mental frente a todo esto que estamos viviendo, esta vorágine del día a día? Claro, lo importante, ¿cierto?, es poder tener un punto de vista, creo yo, crítico al respecto, ¿cierto?, de nuestro propio comportamiento, de lo que nos va pasando, crítico en el sentido de poder observar los cambios que vamos teniendo, ¿cierto? Como dije anteriormente, depende de las circunstancias de la vida y de la etapa en las que nos toca vivir las diferentes situaciones y cómo afrontarlo. Entonces, yo creo que es necesario poder compensar, por ejemplo, ciertos momentos a través de, ciertas prácticas, por ejemplo, de respiración, o como en la misma observación de tus propias conductas, poder atender a aquellos cambios que tú vas presentando. Por ejemplo, si tengo mucho trabajo, y voy observando que me voy sintiendo más fatigado de lo normal, no tomar como una solución tomarme una Gatorade, por ejemplo, o un café, sino que descansar como tal, ¿no? Atender a aquellas cosas que mi cuerpo, aquellas señales que mi cuerpo me está entregando, ¿cierto? Porque generalmente las personas llegan a la consulta por una sensación, un enojo, como decimos, ¿no? Una frustración, me siento irritable, siento mucha pena, me siento ansioso, me siento estresado. Y lo que es importante dentro de la consulta es poder hacerle entender o poder revisar, ¿cierto?, estas emociones, ya que tienen una función. Y generalmente no vemos esa función que tiene esa pena, que tiene esa rabia, que tiene ese estrés, ¿cierto? Y dejamos que se desarrolle, así como llega, se va, ¿cierto? Y no, ese estrés, esa pena, ¿cierto?, esa emoción cumple una función y es necesario darle ese lugar, ¿no? Ese lugar a esa función biológica, para poder entender qué nos está pasando, cómo poder lidiar con eso, ¿cierto? Cómo afrontarlo. Oye, yo creo que una de las claves es como con esto de la palabra crítica que ocupaste, que me parece súper interesante, porque tiene que ver en que necesitamos en al menos un momento del día, a veces muy difícil tenerlo. Busque alguna instancia, por último en el baño, donde usted pueda reflexionar y pensar un poquito en por qué me siento como me siento, en analizar nuestro comportamiento, porque a veces no nos damos ese tiempo
Exacto. de escucharnos a nosotros mismos, de un tiempo de estar analizando un poco sobre el día a día, de pensarlo. Y eso es como, encuentro, ¿sabéis que nunca lo había pensado como un hábito que hay que mantener? Porque uno está acostumbrado a que te digan, come bien, duerme bien, haz ejercicio. Ujú. Pero esto del pensamiento crítico con uno mismo, yo creo que es una clave súper buena y que no había escuchado, no se habla tanto y me encantó como una estrategia, y que es una estrategia fácil también de llevar, al menos unos 10 minutos tomarse al día y decir, ya, esto es para mí, Claro. para pensar en mí nomás. Exacto, y saber qué me está pasando, cómo reacciono frente a esta situación, ¿cierto? A veces siempre hay momentos en los que me siento más cómodo, hay momentos en los que me siento más incómodo, y poder encontrar esas causas, ¿no? Y en este punto de vista crítico, me gustaría hacer como desarrollar la idea de que también es necesario ser amable con uno mismo, ¿no? Ya que la crítica... Uy, lo más difícil. Claro, la crítica siempre ha estado marcada por el avasallar con el otro, ¿no? Incluso cuando nuestros padres en la crianza nos criticaban, estaba marcada, ¿no? Quizás por malos momentos. La crítica se asocia a eso, ¿no? Y es también porque nuestros padres, ¿cierto? Un poco uniéndolo como a la historia de la salud mental de los usuarios, ¿cierto? Que, como digo, ha sido compleja. Anteriormente no se hablaba mucho de estos temas, ¿cierto? La persona que presentaba problemas de salud mental era considerada como loca, había mucho estigma alrededor. Como débil también. Exacto, como una señal de debilidad. Y la posición crítica, ¿cierto? Como te digo, esta perspectiva de cambio de lo que nos va sucediendo, yo creo que las personas a veces tendemos a confundirlas con este maltrato hacia los demás o hacia uno mismo. Y cuando nos decimos estas cosas que son necesarias, ¿cierto? Las hacemos teñidas como de esta mala, no sé cómo decirlo, maltrato hacia uno mismo, ¿cierto? De lo mal que... Oye, sí, yo creo que... Mira, estáis dando súper, creo que muy buena mirada frente a esto de la salud mental, de lo crueles que somos con nosotros mismos. Exacto. Como que somos podemos llegar a ser con nosotros mismos. Somos los peores, somos nuestros peores jefes. Exacto. Nos tratamos muy mal y es como... Una vez una amiga me dio un consejo muy bueno, es como... No te digas algo a ti que tú jamás le dirías a una amiga. Como que es una muy buena forma para dejar de ser tan crueles con nosotros mismos. Exacto. Y también verse en las circunstancias por las que estoy pasando. O sea, a veces nos tratamos mal, ¿cierto? A pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y no nos damos cuenta de eso. Poder reconocer que somos personas que estamos pasando por aflicciones, ¿cierto? Momentos tensos, delicados, complicaciones personales, hace que también podamos tener una mirada distinta sobre nosotros mismos, sobre nuestro problema y cómo también enfrentarlos, ¿no? Muchas veces las personas tienden a centrarse en un solo punto de vista y quedarse con eso, y en la integración de diferentes perspectivas pueden abrirse, ¿no? A esta nueva forma de pensar, una nueva forma de entender o de ver el mundo, que no siempre llegan con esa intención los usuarios, pero eso es finalmente lo que se consigue, ¿no? Lo que empieza a ocurrir. Exacto. Oye, me parece bacán de que empecemos esto hablamos de qué era el Día de la Salud Mental, los problemas, de cómo uno llegar o cuándo empezar a recurrir a alguien, pero también es súper importante el entorno. Uh-huh. Y desde los que estamos quizás por fuera con alguien que está atravesando un problema, o no solo un problema de salud mental, sino que quizás está en estos momentos pidiendo ayuda, está yendo a terapia, se está haciendo cargo de sí misma. ¿Qué podemos hacer nosotros como el entorno? Claro. ¿Cómo apoyar también a una persona? Porque a veces, así como vemos a alguien, la típica, que lo encuentro terrible, que es cuando al fin alguien nos cuenta que ya es difícil contar si está, por ejemplo, con un cuadro depresivo o pasando por un problema ansioso o por un estrés a punto de un burnout, y es como decirle... Pero, ay, no estés triste. Claro. Y al final no contribuimos en nada. ¿Qué podemos de verdad hacer para hacer un apoyo? Claro. Yo creo que darse el tiempo, darse el espacio, ¿no? Bueno, eso igual está ligado a la intención de la persona, ¿no? De si quiere darse un tiempo y un espacio, que a veces cuesta, ¿no? Cuesta porque muchas veces, a ver cómo decirlo, cuando preguntamos hola, ¿cómo estás? Tendemos a decir automáticamente bien, porque no esperamos que la persona nos responda que está mal, porque cuando está mal eso implica una conversación mucho más grande.
¿cierto? Entonces, darse ese tiempo, darse ese espacio, ¿no? Para poder escuchar lo que le está pasando. Nosotros somos seres sociales y necesitamos comunicar nuestros problemas. A veces los problemas de salud mental se dan a la base de esta falta de comunicación, ¿no? Ya que necesitamos de estas redes de apoyo, ¿cierto? Que nos pueden ayudar a facilitar el tratamiento, el cuidado, ¿cierto? Hay problemas de salud mental que pueden llegar incluso hasta la dependencia, ¿no? De un tercero. Y lo bueno o lo necesario es poder prevenir ese tipo de situaciones. Ya, me parece súper bien, pero y hablemos ahora como del tema de esto de los estigmas, de los prejuicios que podemos tener, porque diste hace un rato una oración muy clave que era como de que la gente simplemente se le aislaba. Era así como, o existen muchos estos conceptos de no se llora, hay que ser fuerte, hay que salir y es como que para ser fuerte hay que ocultar las emociones, pensar que no reconocer los problemas que uno tiene, y hoy en día la mirada es súper opuesta a esa creencia que hay que eliminar y sacarnos de la cabeza y de todos lados, y que ojalá no se le repita ni a ningún niño, niña, sobre todo a ningún adolescente, ni a nadie finalmente. Eso, ¿cómo reducimos los estigmas frente a la salud mental? Como digo, ¿no? Conversando, pudiendo comprender, a la final el estigma es un prejuicio, ¿no? Y un prejuicio se puede eliminar o se puede reducir, ¿cierto? Sacando aquellas cosas aquellas ideas preconcebidas, ¿cierto? Sobre lo que es, no sé, el sufrir el término de una relación, ¿cierto? Pasar por una enfermedad crónica, y poder conversar acerca de las complicaciones que tiene esta situación, ¿no? Poder reducir el estigma, yo creo que, o sea, se pueden hacer cosas a nivel social, ¿no? Pero a nivel personal, como te digo, darte el tiempo, el espacio para poder conversar, para poder saber realmente lo que le está pasando al otro, ¿no? Nosotros tendemos a ver las cosas como desde un punto de vista normativo, ¿cierto? Porque somos seres sociales y queremos encajar dentro del espacio, ¿cierto? Ser uno más. Sin embargo, en este proceso de atención psicológica, ¿cierto? Lo que desarrollamos es tu propio punto de vista, tu propia singularidad, ¿no? Es tu desarrollo personal. Y en ese sentido, las veces las personas tienden a compararse con otros, ¿cierto? O a verse enfrente o mirarse o posicionarse en un estándar de otros. Y lo importante en ese sentido es poder desarrollar ese propio punto de vista, ¿no? Y para reducir el estigma, poder darse esos tiempos para poder conversar, para poder hablar de las cosas que me complican. Así la persona que desarrolla su propio punto de vista está más libre o está más en confianza de poder expresarlo, ¿no? Porque a veces cuando nos vemos expuestos, cuando nos expresamos libremente y nos sentimos juzgados, eso va mermando en la confianza, ¿no? La clave, la confianza. Conversar, hablar sin prejuicios, sin tapujos, de forma segura. Generar entornos y espacios seguros también. Claro. En la familia para hablarlo y para que también nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, se sientan, la palabra clave, en confianza de poder hablar y sentir que tienen un espacio protegido. Claro, muchas veces también cuando escuchamos tendemos a dar una respuesta. Sí. Y eso es lo que a veces no necesita una persona que está pasando por estas cosas, ¿no? A veces necesita simplemente el espacio, el momento de ser escuchado, ¿no? Que es muy importante. En la atención psicológica lo más seguro es que busquen una respuesta, ¿no? Por algo van con un profesional. Pero cuando se trata de la familia, cuando se trata del hermano, de un amigo íntimo, lo que yo creo es que lo que buscan las personas más que nada es sentirse escuchados, que las personas vean que tienen un espacio, ¿cierto? Dentro de su espacio de intimidad, de razonamiento emocional, no sé. Me encanta. ¿Qué te parece si jugamos al usted no lo haga?
Si alguien se acerca y le dice a usted, oye, ¿sabes qué? Empecé a ir a terapia porque me di cuenta que mis problemas para dormir estaban gatillados por estrés, ansiedad, y ahí he estado descubriendo algunas cosas. Usted no diga cosas como, por favor, pero ¿para qué estás triste? Claro. ¿Qué otra cosa puede ser? No digas, por ejemplo, para que vayas a la consulta, algo así. Claro, o sea, como no, así como, ay, que el psicólogo en qué te va a ayudar. Claro. Mejor vamos a tomar unas piscolas. No, ese no es bajo ninguna condición una solución. Claro, tampoco, claro, bajo ninguna condición es una Y solución. por favor, lo más importante es eso, escuchar. Si usted no es especialista en salud mental, no estudió del caso, no se ponga a diagnosticar a la gente. Claro. Lo más importante, y además tampoco diga cosas como, ay, a mí también me pasó esto y yo lo solucioné de tal forma. No, porque todas las personas somos distintas y quizá lo que usted piensa que es igual a lo que le están contando es muy diferente en verdad, así que tampoco nos pongamos en el, pero si a mí me pasó, oye, a mí me pasa siempre. No, escuchemos también aprendamos a escuchar. Exacto. Ese es como el llamado, entonces, usted no lo haga. Usted no lo haga, aprenda a escucharse a sí misma, a tratarse de forma amable, ¿cierto? Y a darse estos espacios para poder hablar sobre lo que me está pasando, sobre mi salud mental, sobre la salud mental de otros, ¿no? Que es un tema que se deja de lado y hay que darle más énfasis en los temas de conversación familiares, ¿cierto? En los momentos quizás de compartir del grupo, ¿no? Perfecto. Joaquín, sabemos que en Clínica San José hay un equipo de salud mental. ¿Cómo la gente puede llegar? Claro. Que demos los datos, demos los tips a qué número llamar o por qué manera comunicarse para solicitar una hora. Claro, se pueden agendar mediante la página web de la Clínica San José. También pueden agendarse mediante el call center y por la secretaría ahí mismo, en el mismo centro médico. Bueno, yo trabajo en el centro médico, ¿no? En mi consulta, no sé si me puedo promocionar. Obvio, autopromocionate. Tengo un Instagram me pueden encontrar como psicólogo.joaquinrosalesf. Ahí también tengo el enlace para realizar la agenda hacia el centro médico, ¿cierto? Salen los profesionales que se pueden atender ahí. Y eso, ojalá están todos invitados a querer poder revisar, poder conversar sobre sus problemas o las situaciones que pueden estar pasando. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias entonces por darnos todos estos datos. Justo hablar de salud mental en este día, súper importante. Y recuerde, afuera los prejuicios, y si tiene la posibilidad, recurra a un especialista. Cualquier cosa lo puede ahí en www.clinicasanjose.cl, más cerca de ti. Ya sabe, todo un equipo de expertos en salud mental que lo van a poder ayudar o derivar a alguien que lo necesita. Así que maravilloso, Joaquín, muchísimas gracias. Iván, y te gracias. Esperamos cuando quieras hablar de algún otro tema relacionado con psicología, que siempre es muy bueno conversarlo. Gracias, encantado. Esperemos que se pueda volver a repetir esta ocasión. Perfecto.